Y el lisiado en la historia también era yo. Y a lo mejor también usted. Porque tal vez los golpes de la vida nos dejaron lisiados. Y no lo digo en nuestro físico, sino en nuestra alma y en nuestro corazón. Tal vez los golpes de la vida nos dejaron quebrados. Tanto así y al punto de hacernos sentir inmerecedores. Le digo, después de buscar mi restauración, hubieron momentos en los que el Señor me bendecía y yo me sentía inmerecedora. Y había como un bombardeo en mi mente que me decía: no te lo mereces. No mereces estar en el mismo lugar en el que estuviste antes. No tienes autoridad para hablar de Dios cuando estuviste rota, cuando pasaste por un episodio de ansiedad. ¿Con qué autoridad tú puedes hablar de un buen Dios cuando tú no lo demostraste? Esa voz me decía: Sara, tú no eres fiel, no aparentes, no seas hipócrita. Al punto de que me lo llegué a creer. Y era como que esa voz que me atormentaba dentro de mí no quisiera que yo avanzara y quisiera que me quedara en ese mismo lugar rota. Y cuando estaba en mi proceso por buscar restauración, el Señor me compartió una historia que quiero compartir con usted. Esta historia se encuentra en Juan 8 desde el verso 2. Y yo se la quiero contar como me la imaginé, así que le pido que me ponga muchísima atención. Cuenta la palabra que el Señor Jesús estaba en el templo. Y entonces yo supongo que venía gente de muchísimos lugares, tal vez muy lejanos, y venían y estaban allá y le decían: maestro, maestro, enséñanos la palabra, queremos aprender de ti. Solamente imagínenselo, tenían al Señor Jesús enfrente. Tal vez que podrían sentir nervios, emoción. Ellos estaban a la expectativa, ellos solamente querían aprender de Jesús. Y aquella época no tiene mucha diferencia a lo que hoy vivimos, porque ustedes vinieron a este templo, a este lugar, queriendo aprender del Señor, buscando respuesta. Tal vez alguno de ustedes vino buscando medicina que no había encontrado en otros lugares. Pero lo que esas personas no sabían, ni ustedes sabían, era que en ese día el Señor les iba a enseñar algo que les iba a transformar la vida. Entonces todos estaban demasiado concentrados, no querían que nada interrumpiera ese momento con el Señor. Y el Señor Jesús empezó a enseñarles por medio de parábolas, como lo hacía regularmente. Pero resulta que a lo lejos escuchan un grito desesperado de una mujer y todos voltean a ver, pero no ven nada. Entonces prefieren ignorarlo porque no querían desconcentrarse de lo que Jesús les estaba enseñando y se concentran en Él. Lo que ellos no sabían era que el grito provenía de una mujer que había sido encontrada teniendo relaciones con un hombre que no era su esposo. Y para completar de ello, quienes la encuentran eran los maestros de la ley. No sé cuál es el concepto que usted tenga de una infidelidad, pero yo quiero contarle un poco del mío. Cuando a mí me preguntaban acerca de una infidelidad, yo decía: la verdad es que yo no me creo capaz de perdonar una infidelidad, porque si hay amor, ¿por qué ser infiel, no? Y lo veía terrible. Cuando me lo imaginaba solamente como que me enojaba. Ahora, si hoy en día la infidelidad es mal vista, en aquella época era pagada con la muerte. Decía la palabra en Levítico 20:10: si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente morirá. Y resulta que en esta historia, justo, preciso, quien los encuentran eran los maestros de la ley, los encargados de hacer cumplir la ley. Así que yo quiero que usted pueda realmente meterse en la historia. Imagínese, usted tiene su esposo, su esposa, que los ama con todo el corazón. Y si tal vez usted está soltero, imagínese que tuviera un esposo o una esposa que lo amara con todo el corazón. Y un día usted llega a su casa confiando en el amor que tiene, abre la puerta y lo encuentra con otra persona. ¿Qué sentiría? Yo creo que antes de sentir dolor, con completa sinceridad, lo primero que sentimos es enojo. Tal vez en nuestra mente es un: ¿cómo fue capaz? No, que me amaba, ¿qué le pasa? Y eso es lo que viene a nuestra mente. Y le digo, venía la mía, porque es muy fácil criticar y ver desde el ojo ajeno.
Entonces estos hombres maestros de la ley, supongo yo, vieron a esta mujer haciendo eso, conocían la ley, la tenían que hacer cumplir, y en ese momento cogen a aquella mujer del cabello y entonces la arrastran y la llevan de allí donde la encontraron hasta el templo. Creo que desde el lapso de donde la encuentran hasta el templo, tal vez algunos la golpeaban y le daban patadas. Tal vez algunos le gritaban adúltera y otros le gritaban eres una ramera, mereces la muerte. Y en ese caminar iban cogiendo piedras, porque lo que le definía a ella más adelante iba a ser la muerte. En ese lapso esta mujer gritaba, pero lo increíble de esto es que no gritaba diciendo ayuda, que alguien me ayude y me salve de esto, ayuda. No, porque ella sabía lo que le acontecería. Ella gritaba de dolor porque era humana, era la expresión de su cuerpo al sentir dolor. Y entonces estos hombres sin piedad alguna la tiran a los pies de Jesús en la mitad del templo. Toda la gente que estaba allí poniendo atención a Jesús se corre y la mujer queda a los pies de Jesús, porque los golpes de la vida la trajeron a Jesús. Y tal vez los golpes de la vida te trajeron a los pies de Jesús. Y fueron esos golpes que fueron tal vez por algunas decisiones tuyas, o tal vez ni siquiera fue tu culpa. Fueron golpes que las personas, la vida te ocasionó sin siquiera estar preparado, y te rompieron y te iban quebrando poco a poco. Y estabas allí como aquella mujer, a los pies del maestro, lleno de golpes. Y digo que tal vez los golpes de la vida te trajeron a los pies de Jesús, porque en ese momento pensaste que no había para dónde más ir, que más abajo no podrías llegar. Y allí estaba esa mujer, golpeada a los pies de Jesús. Pero resulta que estando allí, esta mujer lloraba de dolor. Todos la ven y la mujer lo primero que hace, con vergüenza, es ocultar sus heridas. No sabemos en qué condición estaba, no sabemos si tenía ropa, si no tenía. Así que yo supongo que ella solamente trataba de ocultarse. Ella no quería que nadie la identificara, que nadie la viera. Entonces tapaba su rostro, tapaba sus heridas, porque le daba vergüenza. Le daba vergüenza de quién ella era, le daba vergüenza de lo que había hecho y le daba vergüenza de lo que le acontecería, y no quería que nadie la viera. Como tal vez algunos de nosotros, que con vergüenza hemos ocultado nuestras heridas, que con vergüenza, porque es que tal vez soy el líder, soy el papá, y el papá es el superhéroe. El papá siempre tiene que traer provisión a la casa. No le puedo decir a mi esposa que no hay, no le puedo decir a mi hijo que no hay. Y con vergüenza te has puesto máscaras cuando por dentro estás herido, pero a todo el mundo le aparentas que estás bien. Y entonces son tantas máscaras que ni siquiera has identificado tus heridas, porque todo el tiempo estás aparentando que tienes una vida perfecta, cuando no es así. Y cuando yo veía la historia de esta mujer, solo pensaba en un hombre que con vergüenza ocultó sus heridas. Pero no solamente las ocultó, sino que además de eso se alejó del llamado, porque no se sentía merecedor. Porque lo intentó una vez, pero al fracasar en su primer intento dijo: ya no sirvo para esto, no soy suficiente para Dios, no merezco tanto amor, y se exilió de su llamado. Este hombre fue Pedro. En algunos momentos yo me identifiqué con Pedro, porque Pedro era el más apasionado, el más encendido de los 12 discípulos. Pedro era el tipo de persona que podría decirle: Señor, te amo hasta la muerte contigo, dime qué necesito hacer y yo lo hago. Pedro era ese supuesto 10 de 10 en amistades. Pedro era el tipo de persona que prometía hasta la luna que le iba a bajar de todo al Señor. Y yo en ocasiones fui como Pedro, porque yo le decía: Señor, si tú me das el empleo que estoy buscando, te prometo, pero es que yo te prometo que me comprometo contigo. Señor, si tú me sanas, si tú sanas a mi papá, te prometo que cambio, te prometo que entonces dedicaré mi vida a ti. Y cuando acontecía, lo intentaba, de verdad que lo intentaba, pero luego sentía que fracasaba en el intento y no continuaba más. Y tal vez fue tu situación, que era como le prometo al Señor, lo intento, fracaso y me alejo. Y eso fue lo que le pasó a Pedro. Y yo quiero contarle
rápidamente un poco de él. Esto inicia en la Santa Cena. Como su palabra lo dice, era la última cena que el Señor tenía con sus discípulos de compartir. En esa cena el Señor Jesús comparte con sus discípulos, los ama, les lava los pies, pero el Señor ve a Pedro y le dice: Pedro, me vas a negar. En ese momento Pedro se indignó, Pedro estaba ofendidísimo con el Señor y le dice, escuche bien: Señor, ¿cómo se te ocurre? Si yo te amo con todo mi corazón, si yo siempre te he sido fiel, si yo hasta la muerte estoy dispuesto a ir contigo, ¿cómo me dices a mí? Díselo a Judas, díselo a otro, pero a mí, yo no, Señor, yo soy el más fiel de tus discípulos. A lo que creo yo, el Señor dentro de sí suspira y dice: ay, Pedro, te conozco tanto. Y luego le dice: ciertamente te digo que 3 veces me negarás antes de que el gallo cante. Y Pedro le dice: jamás lo haría, Señor. Escenas más tarde, ¿saben qué pasó? ¿Qué pasó? Pedro abandonó a su maestro junto con el resto de discípulos. Pero cuando el Señor Jesús estaba crucificado, ensangrentado, ni siquiera sabía cómo pedir ayuda porque no podía, estaba en una cruz. Y todo lo había hecho por amor. Yo creo que Pedro estaba a lo lejos viendo a su maestro, viendo cómo la sangre caía, y tal vez de su rostro caen lágrimas, porque él recuerda que fue el hombre que siempre estuvo para él, el hombre que lo amó, el hombre que en medio de su mayor tormenta fue el único que le extendió la mano y le dijo: aquí estoy contigo, y lo salvó. El único que mientras muchos se burlaban de él, confió en él y le dio un lugar. Ese fue Jesús para Pedro. Y entonces, tal vez derramando lágrimas en su rostro, una persona lo identifica y le dice: yo te conozco, tú eres uno de sus seguidores, ¿cierto? A lo que Pedro inmediatamente responde: yo no conozco a este hombre, ni siquiera sé quién es. No me compares con él, yo no sé quién es. Y lo hizo 3 veces. En el tiempo exacto en el que Pedro escucha al gallo cantar, se acuerda exactamente de las palabras que el Señor le había dicho: me negarás, Pedro. Y se acuerda el segundo después, en donde Pedro le decía: jamás, Señor, yo te amo, nunca lo haría, hasta moriría por ti. A lo que en ese momento Pedro se siente tan roto dentro de su ser, se siente tan mal, tan inmerecedor, que sale corriendo y corre tan fuerte buscando un lugar donde esconderse, en donde nadie lo pueda ver, porque sentía vergüenza de sus heridas y solo quería ocultarlas. Y entonces va a parar en el lugar de donde Jesús lo había sacado, el lugar en donde Jesús lo había rescatado. Porque es que fuera de Jesús, Pedro no sabía nada más que pescar. Y entonces fue a un barco a esconderse. Fue a un barco a tratar de hacer otras cosas, porque decía: lo intenté con Jesús, pero no lo merezco. No puedo hablar de Jesús si le fallé. Y estuvo allí. Cuando yo veía la vida de esta mujer y la vida de Pedro, empecé a pensar y me di cuenta de algo que realmente era evidente, pero que yo no me había dado cuenta. Y era de que la infidelidad no se mide solamente por un acto sexual. Infidelidad es falta de fidelidad. Es decir, que no había mucha diferencia entre aquella mujer y Pedro. Porque aquella mujer, tal vez su esposo siempre había estado para ella, pero ella le fue infiel con otra persona. Y Pedro le fue infiel al hombre que siempre había dado todo por él, al hombre que lo había amado con todo su corazón. Entonces eran iguales. Ambos tenían vergüenza de sí mismos y ocultaban sus heridas. Y yo quiero preguntarte a ti: ¿cuál ha sido tu escondite? ¿En qué lugar te has estado escondiendo tratando de ocultar tus heridas? ¿Cuál ha sido ese lugar del que no has querido salir porque no te sientes merecedor ni suficiente y dices: yo no cumplo las expectativas que la iglesia exige, porque lo has dicho? Yo no cumplo las expectativas que mi líder espera de mí. No cumplo las expectativas que la sociedad espera de mí como padre. Y entonces te has escondido. Tal vez te has escondido y te has refugiado en tu trabajo. Y entonces trabajas excesivamente porque piensas que es en lo único que eres bueno.
que tal vez habías fracasado como papá, fracasado como mamá, pero llevando sustento a tu casa iba a reemplazar el amor que tu familia necesitaba de ti. Porque escondías tus heridas, y eran heridas porque tal vez creciste sin una figura que te dijera: te amo, hijo, eres el mejor. Una figura que te abrazara, una figura que te restaurara. No lo conocías, así que prefieres estar en un escondite ocultando tus heridas, pensando de que eso era suficiente, como Pedro. Tal vez tu escondite había sido el trago, incluso las drogas. Tal vez tu escondite había sido una cueva en tu habitación lleno de depresión. Tal vez tu escondite había sido tu embarazo, tu maternidad, porque mucho le pediste a Dios que te lo diera, y cuando te lo dio luego dijiste: ya no tengo tiempo. Tal vez tu escondite era ese montón de cosas que le decías a tu líder: es que justo llegó temporada, estamos en pleno San Pedro y yo no tengo tiempo ahorita, pero apenas termine la temporada, entonces sí voy, se lo prometo. Pero no se trataba de eso, era un escondite, porque decías: yo ya lo intenté, pero eso es para otros, para mí no, porque te sentías inmerecedor. Y entonces, en la historia de aquella mujer tirada en el suelo, ella lloraba y lloraba, y esos maestros de la ley le dicen: Jesús, dice la palabra que si la encontramos en el acto mismo del adulterio, ella tiene que morir. Tienen las piedras en la mano y le dicen: Jesús, ¿qué tenemos que hacer? Dinos tú. A lo que todo el mundo hace un completo silencio. Esperan que va a ser el maestro. Y entonces ocurre lo más increíble de la historia, y es que Jesús en silencio se agacha, empieza a escribir en el suelo. Y entonces creo yo que después de escribir en el suelo, no sabemos qué, ve a los ojos a aquella mujer. Ella estaba tratando de ocultarse, y entonces de su rostro le quita el cabello, empieza a secar sus lágrimas y la ve. Él se acerca a ella y ella llora con más fuerza y más fuerza porque no se siente digna ante Jesús, pero fue Él quien se acercó a ella. Y eso mismo hizo con Pedro. Pedro estaba en su escondite una noche tratando de pescar. No les puedo decir que pescando porque no tenía nada, así que solo lo trataba de hacer, como nosotros en nuestro escondite tratando de lucharla, pero en realidad no tenemos resultado. Así estaba Pedro. A lo que Jesús se le presenta, fue Jesús quien los buscó. Yo quiero que usted realmente pueda entender. Fue Jesús quien fue a ellos. Ellos no fueron a Jesús. Y en muchas ocasiones Jesús dentro de ti quería ser descubierto y quería que tú te movieras para que lo descubrieras. Pero hoy Él te trajo a este lugar, o hizo que te conectaras a esta reunión para buscarte a ti. Podrías estar en otro lugar, pero fue Él el que te trajo en esa silla justo donde estás para llamar tu atención y buscarte. Y entonces cuando Él se acerca a aquella mujer, lo primero que hace y le demuestra es que no le importa su condición. Todo el mundo se asombra, era una adúltera. Ante la ley era lo peor que podía hacer, pero a Jesús no le importa tu condición, porque al Rey no le importa tu condición. No le importa su pasado, no le importa lo que había hecho, no le importa con cuántos había estado. A Él le importaba ella, mas no su pecado. Porque mientras el mundo te llama por tu pecado, Jesús te llama por tu nombre. Porque mientras el mundo te dice: tú hiciste esto, y te juzga y te recuerda una y otra vez lo mal que has sido, Jesús te ve con amor y se acerca a ti. Y entonces en ese momento Él se acercó a ella. Y con Pedro, Él fue y lo buscó y le dio un barco lleno de peces. Pedro estaba intentando en sus fuerzas conseguir en su escondite manera de sobrevivir, y entonces Jesús le da un barco lleno de peces. Pero como si fuera poco, y póngame atención a esto, luego le prepara el desayuno a Pedro. Yo le voy a ser honesta, yo vi eso y yo dije: es un descaro, la verdad. Ahora imagínese que usted un día le sintió en su corazón preparar una comida deliciosa, la mejor que usted sabe hacer. Y si no sabe cocinar, usted hizo un curso para aprender a cocinar solo para ese día. Y entonces usted preparó una mesa tan hermosa como esta
puso todo supremamente lindo y resulta que usted quiere enviarle una invitación a la persona que más daño le ha hecho en la vida. Tal vez a su papá, tal vez al hombre que te fue infiel, tal vez al jefe que te sacó y te dejó sin nada, y tú le quieres enviar la invitación a esa persona. ¿Serías capaz de hacerlo con sinceridad? Porque en mi mente natural yo diría no. Si la persona me hizo tanto daño, si fue tan mala conmigo que tal vez me rompió en pedazos y fue la causa de mi llanto, en mi naturalidad no le voy a decir mentiras. Yo decía no. Yo prefiero invitar a mis papás, que los amo y han sido buenos conmigo, que a una persona que ha herido mi corazón. Pero resulta que Jesús no mide de la manera en la que nosotros medimos. Y entonces Jesús invitó a la mesa a Pedro, al hombre que lo había rechazado, al hombre que lo había abandonado y al hombre que enfrente de él lo había negado cuando más lo necesitaba. Jesús lo invita a la mesa de la gracia. ¿Y sabes qué es la gracia? Es eso que se nos ha dado que no merecemos. Y entonces cuando Jesús se acerca a aquella mujer y la ve tratando ella de esconderse, Jesús la ve con gracia, mas no la condena. Y en ese momento los invita a este lugar. Y yo quiero contarte qué ocurrió con aquella mujer, que es increíble. Jesús está ahí con ella y entonces Jesús dice estas palabras que yo creo revolucionaron aquel momento: el que esté libre de pecado, que tire la primera. Que tire la primera. Ahora yo le pregunto, ¿quién era la única persona libre de pecado en esa historia para tirar la primera piedra? ¿Quién? Exactamente. Ahora imagínenselo. Estaba la mujer ahí, arrodillada. En ese momento cuando Jesús dijo eso, ella llorando decía, aquí fue. Y entonces estaba así y llorando, solo estaba esperando el momento preciso en donde la primera piedra llegara y le pegara. Pero resulta que ella empieza a escuchar cómo las piedras caen una y otra vez, pero ella no siente dolor. Y entonces solo empieza a subir un poquito su cabeza y se da cuenta que las piedras caen a su alrededor, mas a ella no le toca ninguna. Y luego levanta un poco su mirada y se da cuenta que todos los maestros de la ley, con sus lujosos vestidos, dan pasos hacia atrás, tiran las piedras y se van de ese lugar. A lo que Jesús la ve a los ojos y le pregunta, mujer, ¿dónde están los que te condenan? Ella levanta su rostro, ve a Jesús y llora como un niño. Llora con todo su corazón porque entiende lo que tú vas a entender hoy. Y es que la condena que ella debía merecer en aquel momento la tomó Jesús. La piedra que iba para la cabeza de aquella mujer a fin de matarla, la tomó Jesús yendo a una cruz del Calvario y muriendo en vez de ella. Porque de eso se trata la gracia. Porque esta mujer, según la ley, debía morir. Así que si ella no muere, ellos ven y dicen, ok, ¿quién va a morir? Porque alguien tiene que cumplir la condena. Y fue Jesús quien tomó la condena en vez de ella. Pedro merecía la muerte por su infidelidad, pero en vez de Pedro muere Jesús en la cruz. Tal vez tú y yo merecíamos el juicio por nuestra infidelidad, por nuestros actos, porque tal vez hicimos cosas que no estuvieron bien, pensamos cosas que no estuvieron bien, actuamos de manera que no era correcta. Pero en vez de eso, el Señor se acerca a nosotros y nos dice, siéntate en mi mesa, que yo iré a esa cruz y tomaré todo lo que tú debías tomar, porque te amo y por gracia. En ese momento, ya llorando, le dice, Señor, no hay nadie me condena. A lo que Jesús responde, ni yo te condeno, vete en paz y no peques más. Cuando el Señor le dijo, Pedro, ven a desayunar conmigo, siéntate aquí en mi mesa, yo creo que Pedro lo veía y le decía, Señor, por favor no me digas eso, por favor no, yo no soy capaz. Solo dame migajas de la mesa, dame lo que te sobre, con eso me conformo. Pero por favor no me digas que me siente a la mesa porque no soy capaz.
Y les digo, cuando yo estaba en mi proceso de restauración, eso era lo que yo le decía al Señor. Yo le decía, Señor, no soy digna de ti. Estando en el piso quebrada, no soy digna de ti. He fallado una y otra vez. Con que me des migajas de tus bendiciones, con que me des un poco es suficiente. Yo no merezco estar a la mesa, porque lo intenté y fallé. No merezco de ti. Y entonces el Señor mira a Pedro y le dice, basta. Yo sé que no lo mereces, pero es que no te estoy preguntando si lo mereces. Te estoy diciendo, siéntate en la mesa de la gracia. Porque el Señor no invitó a la mesa de la gracia a Pedro. Él invitó a Simón. Simón era el nombre de Pedro antes de conocer a Jesús. Es decir, Él invitó a la mesa de la gracia al hombre débil, al hombre que no sabía cómo ser firme en medio de la prueba. Él no invitó a la mesa de la gracia a una mujer perfecta, sin luchas. Él invitó a la adúltera. Él invitó a la rechazada. A ellos los invitó a la mesa de la gracia. Y hoy Él te está invitando a ti. A ti que no te has sentido merecedor, ni siquiera en tu casa. A ti que has tenido dudas en tu cabeza de que no has sido el padre perfecto. A ti que aún eres líder y dices, yo no sé, yo lo intento pero no doy la talla. He intentado con todo pero no lo doy. A ti que te has enojado con la iglesia y entonces solamente decidiste en algún momento irte porque dijiste, yo no puedo, y te fuiste a un escondite. Pero el Señor no le importa tu condición y hoy te dice, siéntate en mi mesa, come mi pan y bebe mi copa. Porque cuando estés en el momento tremendo del huracán, cuando sientas que tu vida se quiebra, cuando no sepas a dónde ir, yo te digo, mira la cruz. Mira la cruz y recuerda que tú no mereces el sufrimiento que estás llevando, que no mereces la depresión o la ansiedad, que no mereces los pensamientos de suicidio, que no mereces aún lo que tal vez tus hijos sin pensar te han dicho de que no eres un buen padre, de que desearían otro papá. No lo mereces, porque Él ya pagó la condena en la cruz y a ti te está diciendo, hijo, te amo, siéntate en la mesa de la gracia. No por actos, sino por mí. En ese preciso momento Pedro lo entendió. El velo se fue de sus ojos y lo entendió. No puedo salvarme a mí mismo. Y yo te lo quiero decir a ti, no te puedes salvar a ti mismo, es imposible. Deja de maquillar tus heridas y tus cicatrices. Deja de pensar que entonces tienes que arreglar tu vida para tener intimidad con el Señor. Porque es que tú tienes intimidad con Jesús para resolver tus problemas, no al contrario. Porque eso lo hice yo. Porque después de lo que viví, les digo, yo me esforzaba y quería trabajar tanto al punto de decirle, Señor, mira mi vida, ahora sí estoy lista para ti. Porque yo pensaba y había tenido en mi mente una idea religiosa. Porque la religión tal vez te dice, tú necesitas ser perfecto y santo. Cuando seas perfecto y santo, podrás servir. Cuando seas completamente santo y sin mancha alguna, podrás compartir a otros de Dios. Pero sabes, mientras el mundo te exige santidad y perfección completa, Dios solamente te está exigiendo rendición. Y Dios te trajo a este lugar a decirte, quítate las máscaras. Yo no necesito gente santa y perfecta, porque no la hay. Ni siquiera los maestros de la ley que acusaban a aquella mujer lo eran, porque debajo de sus túnicas de religiosidad y perfección había un montón de hipocresía. Porque hablaban con los dichos de su boca, pero su corazón no coincidía con sus labios. Al Señor no le interesa lo que hagas para tratar de impresionarlo. A Él le interesa cuán rendido está tu corazón. Y entonces esa mujer, llorando y llorando y llorando, entiende que fue salva por gracia. Como hoy el Señor quiere salvar tu vida por gracia y quiere llevarte a la mesa de la gracia para que restaures tu corazón. Tú que te has sentido inmerecedor, tú que sientes que tal vez no vales nada, el Señor te dice, te pondré en lugares de privilegio y de autoridad. Y tal vez llegaste a este lugar como un lisiado, roto, como un mendigo, anhelando la mendicidad en todo momento. Lo que sobre, yo lo recibo.
el Señor te sacará de este lugar como un príncipe, hijo del Rey de Reyes, quien no merece lo que sobre, quien merece una copa hasta rebosar. Y fue entonces cuando Pedro se sentó en la mesa y simplemente dijo: aquí estoy por gracia. Yo no conozco tu historia, no sé lo que has vivido en secreto, no sé cuánto has tratado de aparentar que todo anda bien y has ocultado tus heridas. No sé cuántas veces en tu casa, sin que nadie te vea, has estado llorando porque no te sientes suficiente. No te crees tan buen padre, tan buena madre, tan buen líder. Y ves a la cruz y dices: Señor, no lo merezco. Lo que sí sé es que hoy el Señor te quiere buscar a ti. Y si tú eres esa persona a la que el Señor trajo a este lugar a predicarle, yo quiero invitarte que de donde estás te puedas poner en pie. Solo si eres esa persona, porque es que el llamado no es para todo el mundo. Que donde quiera que tú estés te puedas poner en pie. Y yo te quiero contar un poco de mí. Cuando yo viví lo que viví emocionalmente, muchas noches yo veía al cielo y le decía: Señor, yo no merezco nada, yo necesito de ti, pero no sé cómo. Y veía la vida de muchas personas y decía: ay, qué chévere lo que tienen, pero yo no lo merezco. Y me esforzaba tratando de llamar la atención de Jesús, a fin de que Jesús me dijera y me dijera: Sara, ahora sí estás bien. Hasta el punto de que entendí: no me puedo salvar a mí misma, necesito a Jesús. Y Él te trajo acá, detuvo tu vida para decirte: no hay otra medicina fuera de acá. No necesitas hacer muchas cosas para impresionar a tu familia, impresionarte a ti mismo, impresionar a una iglesia o impresionar a un líder. Que no te interese eso. Que tu meta principal sea rendirte, más no impresionar. Eso es lo que quiere Jesús de ti. Y yo quiero invitarte que ahí donde tú estás, por un momento puedas cerrar tus ojos antes de que iniciemos, y que con tus ojos cerrados puedas verte genuinamente como te has sentido en este tiempo. Tal vez menospreciado, tal vez que estás en un escondite porque sientes que no vales nada, que has intentado y te has esforzado pero las cosas no te salen, y que sientes que a tu alrededor hay golpes de la vida muy profundos, y te puedas ver como alguien o la vida te tira a los pies de Jesús. Y que entonces Jesús, en este preciso momento, con su cuerpo ensangrentado, que tú puedas con tus ojos cerrados imaginarte cómo en sus manos están esos clavos, te abraza y te dice: eres bienvenida, hija, eres bienvenido, hijo, no por tus actos, sino porque yo ya pagué el precio por ti. Y tú sientes aún la sangre de su crucifixión, pero Él te abraza y te dice: no te esfuerces más, no te quiero en perfección, te quiero en rendición. Y que ahora solo aquel que entendió esta palabra y que entendió el valor de la gracia, yo quiero invitarlo que venga al trono de la gracia, porque esto es algo de actos. Y cuando yo estoy ahí, yo espero a que alguien vaya primero, porque uno dice: no, yo no. Pero aún si estás desde tu casa, yo te invito, es que se trata de actos. Jesús ya pagó el precio por ti en esa cruz, pero Él quiere que desde donde estés te muevas y vengas al trono de la gracia. Tal vez vienes caminando con temor como aquella mujer, con vergüenza, ocultándote para que nadie te vea. Pero aquí en el trono de la gracia, enfocado en lo importante, el Señor te va a decir: no temas, no ocultes tus heridas, ven, porque hay espacio para todos. Y que a medida que vengas, tú puedas cerrar tus ojos y empezar a hablar con el Señor. Con sangre preciosa, Jesús borró nuestra maldad. Ven ante su trono, el Padre te recibirá. Con sangre preciosa, Jesús borró nuestra maldad. Ven
y cansado del peso cargar, Cristo nos llama. Si al final del camino estás, sin saber hacia dónde mirar, Cristo nos llama. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Y antes de continuar, yo quiero hablarle específicamente a las personas que tal vez piensan que van al trono de la gracia, pero desde su lugar. Yo le quiero hablar a las personas que dicen: yo vengo a la iglesia cada domingo, muy bonito lo que dicen, es lindo, pero que no han decidido comprometerse al 100%. Les estoy hablando a ustedes, solo a aquellos quienes saben quiénes son, que tal vez dicen: yo no me puedo comprometer ahora, no puedo ahora, porque crees que no eres suficiente, crees que el tiempo no te da, crees que más adelante, ahora no, porque es lindo tener a Dios, pero es que has tenido a Dios como de adorno, y entonces cuando lo necesitas lo usas, pero cuando no lo dejas. Y aunque lo has tenido de adorno, Él te trajo a este lugar para llamar tu atención, para buscarte y decirte: yo no te vengo a juzgar, no me interesa cuántas veces tal vez me fuiste infiel, no me interesa, a mí me interesas tú, y te amo y te estoy hablando a ti, y te digo: la cruz tiene dos caras, una es cómo te presentas y otra es cómo sales. Así que deja de esconderte, porque Jesús es experto en buscar aquello que está escondido, pero experto, y a Él le encanta tomar nuestra vergüenza, eso que le hemos ocultado al mundo, nuestro dolor y nuestra vergüenza, y convertirlo en su más grande testimonio. Es experto, es especialista en eso. Así que si tú decidiste venir al trono de la gracia, este es tu momento. ¿Sabes qué ocurrió allá? Pedro corrió la silla y se sentó, pero antes de comer, Pedro lloró, y lloró porque sabía que estaba en esta mesa, no porque lo mereciera, no por sus actos, no porque se hubiera esforzado para conseguirlo, como tú te has esforzado en tu trabajo una y otra vez para un ascenso y nadie te lo ha visto, como te has esforzado en tu casa y has esperado que alguien te diga: gracias, papá, pero nadie te lo dijo. Jesús te sentó en este lugar y te puso una corona y te dice: hijo, no te veo por tus esfuerzos, te veo porque te amo, pero reacciona. Y que ahí donde estás con tus ojos cerrados tú puedas empezar a adorar al Señor y hablarle. A medida que la adoración empieza a subir, tú le hables y le digas: papá, gracias, porque no lo merezco, solo me rindo a ti. Su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Y que tú le digas: Señor, yo me rindo a ti, porque hoy me diste el regalo de la gracia, pero yo sé que hoy me rindo a ti. Tú le dijiste a aquella mujer: vete y no peques más, y hoy me haces el llamado de atención, y yo te digo: yo no vuelvo atrás, no vuelvo a mi escondite, yo me rindo delante de ti. Y yo quiero contarte
ahí donde estás. Antes de continuar, Elías vio cómo descendió fuego del cielo, pero después de ello se enteró de que lo iban a matar y corrió a esconderse y se escondió en una cueva. Y en esa cueva él se sentía una hormiguita comparada con Dios. Y allá le dijo: Dios, quítame la vida. Él quiso acabar con su propósito y morirse. Él quiso y siquiera pensó en el suicidio, en una cueva en su escondite. Y en ese momento, ¿sabes Jesús qué le respondió? Le dijo: ve y unge a mis siervos. Tal vez tú no me entiendes, pero yo te quiero explicar. Kintsugi ha sido esta serie. Y entonces Kintsugi es el arte de unir lo roto ¿con qué? Con oro. Una pieza valiosísima queda convertida. Pero Jesús es tan hermoso que une lo roto con sangre. La sangre que derramó en aquella cruz del Calvario. Y entonces esa pieza tiene un mayor valor. Pero eso no queda ahí. Él además de eso te da un regalo increíble, inmerecido y por gracia. Y se llama Espíritu Santo. Y eso fue lo que le regaló a Elías cuando estaba en su cueva. Cuando Elías estaba en la cueva pensando en quitarse la vida, diciendo: no puedo más, no lo merezco, por favor, llévame. Él le dijo: toma el Espíritu Santo y ve y cumple tu propósito. Y tú habías pensado enterrar tu propósito y te habías quedado en el escondite y dejaste de servir y pensaste que lo que estabas haciendo era suficiente. Y Dios te dice: no lo es. Yo te tengo para grandes cosas. Pero te creíste la mentira del enemigo de que no valías nada, de que no eras suficiente y de que tú no podías servir a Dios hasta que no estuvieras completamente listo. Yo te digo: mentira. Porque es que Elías no estaba listo. Elías estaba en una cueva. Él era el menos probable de ungir, pero fue a él al que el Señor eligió para que fuera a ungir a otras personas. Y hoy el Señor te elige a ti para que vayas a salvar vidas, para que vayas a compartirles a otros de Dios. Y te va a regalar la medicina más preciada llamada Espíritu Santo. No sé si lo conoces o no, pero yo te digo, es la medicina más efectiva. Cuando yo estaba en mi proceso de restauración, yo averigüé de todo, se lo prometo. Hice cursos, leí libros, averigüé ideas psicológicas, de todo, hasta filosofías para sustentar mi fe y sanarme más fácil. Mentira. En el momento en el que me rendí a los pies de Jesús, le dije: ya no sé qué hacer. Él me dijo: solamente calla y mira cómo mi espíritu te consuela. Porque el sacrificio ya lo hice, era necesario, pero ahora el Consolador vendrá ante ti y ungirá tu cabeza. Y en Salmos 23:5 David dijo: enderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Y yo te digo, eso es lo que hoy el Señor va a hacer contigo. Primero, va a quitar las ideas que tú habías creado y que el enemigo te quería decir de que no valías nada, de que eres un pobre. Porque cuando te lo diga de ahora en adelante y te diga: es que tú no vales nada, tú eres un plato de segunda mesa que pueden usar y botar cuando quieran, tú vas a decir: no, Señor, porque Jesús fue a la cruz para hacerme valer muchísimo. Cuando tú pienses que no tienes dinero y que estás en quiebra, tú vas a recordar: Jesús fue a la cruz y se hizo pobre para que yo fuera enriquecido. Cuando te sentiste frustrado porque tal vez perdiste el empleo y tu jefe te echó sin importarle todo lo que hiciste por la compañía, tú vas a recordar: Jesús fue a la cruz por mí y ahora Él te entregará una empresa para emplear a más personas. Cuando pensaste que tu hijo se fue en las drogas y no quiso volver, el Señor te entregará un hijo que compartirá del amor de Dios, porque el precio fue pagado en la cruz del Calvario. Y entonces, a todas las mentiras que les habías creído del enemigo, de que no valías, de que no servías, las vas a enmudecer y vas a decir: yo estoy en la mesa de la gracia y en esta mesa Él unge mi cabeza. Y hoy el Señor va a ungir tu vida con el Espíritu Santo de Dios. Así que yo quiero que ahí donde tú estés, con tus ojos cerrados, solo si no lo anhelas, porque no es para todo el mundo, tú puedas empezar a decirle:
Espíritu Santo, ven a mi vida. No por mis actos, sino por misericordia. Unge mi vida el día de hoy. Y que tú puedas empezar a decirle: ven y lléname, Señor, ven y lléname. Y tú vas a sentir como esa ansiedad que sentías es quitada por el poder del Espíritu. Esos pensamientos de que no valías nada son removidos, porque en este preciso momento el Señor unge tu vida y te pone corona de gloria y te da el instrumento perfecto para servirle. Y que le puedas decir con todas tus fuerzas: Señor, de ti, Espíritu de Dios, llénanos, ven y lléname. De ti, Espíritu de Dios, ven y lléname. Espíritu de Dios, ven y lléname de ti, Espíritu de Dios, ven y llénanos de ti, Espíritu de Dios, ven y lléname. y a medida que tú declaras eso, sientes como tu vida es transformada, como el Señor te llena por completo y quita toda tristeza, todo espíritu de mendicidad, todo aquello que el enemigo quería venir para que te pisotearan es removido y te pone una revestidura de príncipe, digno hijo del rey. Te pone una corona, te unge, y entonces ocurre lo más lindo. Y es que después de eso, dice la palabra, unge su copa hasta rebosar. Mírame acá por un segundo. Esa copa simboliza la bendición que el Señor va a hacer dentro de tu vida. Porque tú sentías que no merecías bendiciones, que merecías estar escondido debajo de la mesa. El Señor te dice: esta copa no te la serviré así, hasta rebosar te bendeciré. Porque yo no te voy a unir con un pegante común y corriente. Es mi dulce Espíritu Santo y te bendeciré hasta rebosar. Porque muchos de los que están acá habían dejado de soñar. Y tal vez ustedes decían: Señor, me conformo con lo que me des, no pasa nada. Hoy el Señor te va a recobrar los sueños que tenías y que habías enmudecido. Hoy te dará visiones sobrenaturales porque te vas a sentir hijo. Y rápidamente yo quiero contarte, cuando yo estuve en eso, yo sí le decía: Señor, úngeme, lléname de ti. Y entonces, en ese momento yo tenía que aplicar a mis pasantías. Y les digo, yo envié muchas hojas de vida, muchísimas. Y en la mayoría, le digo, por no exagerar, unos 50 lugares me respondieron así: tus habilidades no son las suficientes para este puesto. Se lo hemos dado a una persona que es más apta y competente para este puesto. No sé usted, pero yo me sentía terrible. Yo decía: yo no valgo nada, yo no logro nada, porque al fin y al cabo eso es lo que merezco. Y entonces le decía: Señor, las obras, lo que sea, dame un puesto en lo que sea, en cualquier lugar, así sea algo chiquito, no importa, en lo que sea. Y aún así enviaba hojas de vida y no me recibían. Hasta que dije: ya no valgo nada, no importa, Señor, ya no hago nada. Y en ese momento el Señor me dijo: Sara, detente y escucha, porque yo te prometí que llenaría tu copa hasta rebosar. Y tú no te mereces sobras, tú te mereces mucho porque eres mi hija. En ese momento llegó una convocatoria del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y yo dije: eso es imposible. Apliqué.
y apliqué con 400 personas. Yo dije, nunca va a pasar. Primer llamado dejaron solo 100, luego escogieron solo 2 y le digo, dentro de esas 2 me escogieron a mí para poder trabajar dentro de una embajada de Colombia fuera del país. Cuando yo recibí eso, yo dije, Señor, yo no lo merezco. Eso es mucho para mí. Ni siquiera lo había soñado, porque mis sueños eran algo aquí. Pero te digo, los sueños de Dios superan los tuyos. Él te dará no lo normal, Él te dará hasta rebosar, porque habías pensado acá, pero el Señor sobrepasará tus expectativas. Y en unas semanas yo me voy, pero yo le digo, este es su momento de decirle, Señor, llena mi copa hasta rebosar, recobra los sueños en mi vida, porque yo te voy a servir, porque yo voy a dar todo por ti, no de palabras, sino con mi corazón. Y si tú estás dispuesto, yo te invito, cierra tus ojos, levanta tu mano al cielo y dile, Señor, aquí estoy, toma mi vida, me rindo ante ti, toma mis sueños. Pero con todo su corazón dígale, toma mis sueños y dame tus sueños, dame tu vida en mí. Te necesito. Y una vez más dile, ven y lléname, Espíritu de Dios. Ven y lléname de ti, Espíritu de Dios. Ven y lléname de ti, Espíritu de Dios. Ven y lléname de ti, Espíritu de Dios. Y para todos los que son padres, que puedan levantar su mano, solo los papás, y que con tus ojos cerrados en este momento puedas sentir como el Espíritu Santo recobra tus fuerzas, te llena de amor y te dice, yo estoy contigo. Y en este momento que tú puedas sentir el amor del Padre diciéndote, eres suficiente, eres valiente, eres el mejor papá del mundo. Y en este momento yo te envío como sacerdote para este nuevo tiempo en tu familia y en tu ciudad. Y que tú le puedas decir, Señor, aquí estoy, mi mejor regalo eres tú. Y que juntos podamos decir, Señor, gracias. Dile gracias por este día, gracias por ponerme en la mesa de la gracia, te amo. Gracias, papá, que todo lo que pusiste en mí yo lo pueda llevar a otros, en el nombre de Jesús, amén y amén. Y que usted le pueda dar un fuerte aplauso al Señor y que pueda volver a su puesto. Y a medida que usted regresa a su asiento y quienes nos están viendo regresan al lugar en el que estaban, yo les quiero recordar, ustedes regresan siendo príncipes, con una corona de victoria, siendo valerosos como hijos de Dios, porque eso es lo que son en Él. Y que recuerden que el pasado quedó atrás y hoy son hechas nuevas criaturas en el Señor.